El objetivo que tenía el Partido Aragonés era hablar de las viviendas en régimen de alquiler que tiene el Ayuntamiento pendientes de entrega. Y bueno, pues queríamos hacer un poco la reflexión, ¿no? Estas viviendas en régimen de alquiler que el alcalde verbalizó hace poquito que iban a estar en unos días, queremos hacer un poco de historia de dónde vienen, ¿no? El anterior equipo de gobierno de Izquierda Unida, en un principio las vendieron como pisos tutelados y a medida que han ido pasando los días nos hemos ido dando cuenta de lo que realmente son. A veces ocurre, más de lo que gustaría, que se cogen subvenciones sin realmente haber hecho un estudio de la situación y pues es un poco a lo que nos llevó, ¿no? Creemos que estas viviendas, que luego explicaremos un poco en qué consisten, se plantearon en un contexto en el que a lo mejor no era el adecuado, porque uno de los requisitos a los que planteaban para acceder a estas viviendas era que no tuvieran piso en proyecto, que no saben a qué destinarlo ni cómo gestionarlo y pues bueno, también han demostrado una gran incapacidad para la gestión, ya que nos prometieron que en mayo del 2012 estas viviendas iban a estar entregadas. Estamos en prácticamente diciembre y eso no. Un sorteo público ante notario porque había muchos demandantes. Pues bueno, pues empezaron y sí que es verdad que a medida que iban pasando las diferentes juntas de la sociedad Fomenta, pues bueno, empezábamos a ver que la gente iba renunciando, que se iba tirando de lista de espera y que realmente eso no se cubría, ¿no? Entonces nos encontramos con que había muchísima gente que había renunciado, pues una de las principales era porque tenían vivienda en propiedad y por lo tanto no cumplían los requisitos. Y a raíz de la cantidad de renuncias que se produjeron, las causas, pues bueno, como digo, principalmente por esa, ¿no? Pero no sé si es que también a veces la gente se encontraba con un proyecto que a lo mejor tampoco se había explicado bien. Pues el Partido Aragonés propuso el ir bajando a la gente a los pisos de abajo, de tal manera que, a ser posible, ya que había menos demandantes, que la quinta y la sexta planta quedaran vacías para que por lo menos los gastos comunes de luz, agua, calefacción, pues cerrar esas dos plantas y a medida que fuera entrando la gente se fuera llenando. Bueno, pues en un principio lo aceptaron. Quería reflexionar a que no han sabido darle el Ayuntamiento o lo que es el equipo de gobierno el componente de obra social, porque ¿qué obra social no tiene fin social? ¿No? El único componente social con el que nos encontramos es que el único componente que creemos que puede existir es que si existen personas que tienen vivienda en propiedad que no reúnen los requisitos, su vivienda de habitabilidad, pues porque es una persona que tiene limitaciones físicas y vive en un segundo sin ascensor, esas personas pueden acceder a esto, ¿no? Entonces sí que realmente ahí tiene una obra social, pero hemos convertido un poco en un agente inmobiliario. No hay que olvidar que es un bloque de viviendas en régimen de alquiler para personas mayores de 65 años, en el que no va a haber ningún servicio más, ¿no? Un bloque de pisos para alquiler. Claro, ante el último Consejo de Fomenta en el que nos dicen que solo hay 32 apartamentos, pueden ser individuales o pueden ser de pareja, pero bueno, 32 de los 76 apartamentos ocupados, nuestra propuesta es que el Ayuntamiento en estos momentos no puede permitirse tener pisos vacíos. No hay que olvidar que en el momento que se les den la llave a estas personas, esos pisos hay que empezar a pagar esa hipoteca y esa hipoteca la pagamos entre todos, lógicamente, como administración pública. La propuesta inicial es que la sexta planta ofertarla a gente joven, porque uno de los colectivos importantes son los menores de 35 años. Creemos que es otro de los colectivos que pueden acceder y pueden beneficiarse de estas viviendas, que no olvidemos, colectivos en riesgo de exclusión social, que no estamos hablando de un bloque de pisos para ancianos ni estamos hablando de unos pisos tutelados. Por lo tanto, igual de colectivo es el mayor de 65 años como el menor de 30. La subvención que viene desde el Ministerio es para colectivos en riesgo de exclusión social. ¿Sí? Y dentro de esos colectivos están menores de 35 años, mayores de 65 años, mujeres víctimas de violencia de género, colectivos con bajos ingresos, ¿sabes? Un listado, madres solteras, una serie de colectivos que lo que hacen es que son colectivos en riesgo de exclusión social, ¿no? Entonces, sí que es cierto que la que inicialmente se solicitó fue para mayores de 65 años, pero que en cualquier momento se hace la gestión oportuna con la Dirección General de Vivienda y con el Gobierno de Aragón y puede ampliarse a otros colectivos. Entonces, no es cierto, o sea, se puede ampliar. Eso es lo que no podemos permitirnos es tener 42 apartamentos vacíos, ¿no? Por mucho que creamos que va a haber, ya creímos en su día que había un boom, pero sí que tenemos que ser capaces de
pues bueno, de ir adelantándonos a la problemática, ¿no? Y en estos momentos que el Ayuntamiento plantee un año de espera para ver si se llenan, no estamos nada de acuerdo. Es decir, lo que tenemos que hacer es llenarlos. Y como el fin inicial del anterior equipo de gobierno era para gente mayor y pisos tutelados, y eso no se está produciendo, pues es un bloque de pisos que lo que tenemos que hacer es que le ha costado 3 millones de euros al Ayuntamiento, ¿no? Que bien, que ha venido subvencionado por el Ministerio y demás, pero bueno, o sea, que el crédito hay que devolverlo. Entonces, creemos que la situación de crisis nos lleva a que se está recortando por muchos sitios y que se está haciendo muchas cosas, pero que realmente con cosas como esta no podemos permitirnos tener pisos cerrados. Pero ni Izquierda Unida, ni el PSOE, ni el PP aceptaron la propuesta que llevamos nosotros de la gente joven. Entonces, pues bueno, por lo menos para que la gente sepa que no estamos de acuerdo con cerrar, ¿no?, las opciones, y siendo que la ley nos permite abrirlo a otros colectivos, el día que se entreguen las llaves, pues hay que empezar a pagar. Entonces, creemos que ahora es el momento de, antes de que empiecen, o una vez que empiecen, pero en breve periodo, para que cuanto menos el tiempo estén vacíos, mejor. ¿Qué habría que hacer?